La noche del 7 de xunu de 1915, el guaje Ángel Álvarez de Santianes, en Teberga, salió a agarrar ñeros y nunca volvió. Alcontráronlo a los poques hores flotando en el río, con los pies y manos ataos y el cuerpo con aspecto acartonao, blanco como la nieve, sin una gota de sangre en el cuerpo. Aquel crimen terrible hizo recordar a los vecinos de Santianes y también a todos los periódicos que falaron del tema un crimen terrible, un crimen que generara una gran leyenda en el país apenas 5 años atrás, el crimen de Gador, el origen de los sacamanteques. En el de Gador, un tuberculoso potentado económicamente pagare a unos provitinos del pueblo para que mataren a un guaje llevado por la superstición y por la superchería de pensar de que el matar y consumir la sangre en tan fresca de un niño con buena salud, bien regordetín, iba a proporcionar de vuelta salud. Pudo suceder lo mismo en Santianes, en Teberga, en 1915, en el caso de Ángel Álvarez. Pudo ser. Donde yo, en el pueblo, todos miraban a un sospechoso más que habitual, un tuberculoso también potentado económicamente, que acababa de ser rechazado por la su moza de toda la vida. Evidentemente, en 1915 la tuberculosis ya era una enfermedad tan mortal que suponía una marginación, porque si un tenía la tuberculosis, podía traspasar al que tenía el yau. ¿Quién iba a querer casarse con un tuberculoso? Nadie. Si Ángel Álvarez desapareciera el 7 de xunu, el 9 de xunu, y eran arrestados tanto el tuberculoso como toda la su familia. Para aquello fue esencial la declaración de Misael, el sobrín del acusado, que dicho aseguró oír al so tío decir que solamente con sangre de un niño bien gordo, bien curado, bien sano, iba a poder curarse. Además, aquel guaje al que se fue un poquitín la lengua en frente de las autoridades, también dijo que el día atrás viera un barreño cubierto de sangre o de por lo menos un extraño líquido colorado. Un barreño entao humeante que tenían guardado en el sótano de la casa y que a él impresionó. Enseguida, dijo el guaje, el güelo y dijo: «Nun toques ese barreño, que eso ye palto tío». Pudo estar en lleno aquel barreño del sangre de Ángel Álvarez, donde yo el pueblo pensaba que sí, el guaje apareciera desangrado y todo parecía indicar que estábamos ante un crimen de los conocidos como de vampirismo, pero de esos vampiros reales, de esos que no se transformaban en murciélagos, pero sí causaban mucho dolor a las familias de los críos a los que, llevados por esa superchería, quitaban la vida. Pero vos preguntaréis, ¿y esta moza que tantos datos da siempre, por qué no me está diciendo el nombre del asesino? Y que no podemos decirlo, porque la justicia nunca dirimió que aquel paisano, aquel tuberculoso, fuera realmente responsable de la muerte de Angelín. Y nunca fue xulgado por una declaración providencial que salió de la nada. Licinio González, otro guaje de la edad aproximada de Angelín, declaró de repente, de súbito, sin que nadie lo esperara, que era él el que matare a Angelín por un accidente, por una discusión, por celucos. Claro, pero ¿cómo un guaje de apenas 8, 9, como mucho 10 años, puede matar a otro y tirarlo al río, que aparezca flotando, atarlo de pies y manos, desangrarlo? Y era más que difícil creerlo, pero la justicia no tuvo más remedio que creyera a aquel guaje. Según Licinio, él y Angelín tuvieron una pequeña discusión, xugando después ataríelo de pies y de manos, y después, mitad xuegu, mitad bronca, dixo: «Y agora voy corate, como a los gochos». Y corolu. Luego les pruebes falaron en contra de Licinio, o por lo menos les pruebes que quisieron que salieren, porque el 7 de xunu, efectivamente, Licinio volviera a casa con las ropes manchadas de sangre y en casa del guaje alcontróse el mismo tipo de cuerda con el que ataren de pies y de manos a Angelín. Ahora bien, otras pruebas que se alcontraren en el escenario del crimen no fueron analizadas ni explicadas. Por ejemplo, una peineta de mujer que se alcontró al llau del cadáver. ¿De quién era? No sabemos. En febrero de 1916, Licinio fue acusado y condenado a 12 años y un día de cárcel. Llevado quiciabes por las emociones, acabó diciendo a los periodistas al salir del juicio que era todo mentira, que él
nun fuera y que y pagaren unes perruques por confesar un crimen que nunca cometiera, pero aquello nunca se xuzgó. Y los periódicos, que solían ser bastante neutros no tocante a la xusticia, en aquel caso sí que se pronunciaron. El Comercio llegó a decir que probablemente aquel guaje licinio fuera utilizado por la familia para quitarse la culpa de matar a aquel guaje. Nunca nos sabremos ya si fue efectivamente un crimen de vampirismo, de superchería o simplemente una discusión entre guajes, como efectivamente dirimió la justicia. Pero sí que hubo en Asturias otros casos muy similares. En 1917, únicamente 2 años después del crimen de Teberga, sucedió el famosísimo caso del vampiro de Avilés, y aquel sí que era un caso de sangre, un caso de vampiros. ¿Oíste alguna vez de algún tipo de superchería asociado con sangre, con untu de los guajes, que dijera que en ese tipo de sustancias encontrabas el secreto de la eterna juventud o de la eterna salud? Si ya sí, cuéntanoslo aquí en baxo y vémonos la semana que viene en Cróniques Ocultes.